Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro. Bueno, Venezuela entra en una nueva etapa a partir del 1 de agosto, una decisión que se ha tomado respaldada por Marco Rubio. La Asamblea del 2015, electa por los venezolanos, presidida por Dinora Figuera, asumirá con 10 personas, parte de una mesa, una hoja de ruta para la tercera fase de propuesta para Venezuela después del 3 de enero. Pero también Jorge Rodríguez ha hecho lo propio, es decir, será mitad del chavismo, mitad de la oposición. Vamos a conversar con ellos la conveniencia, lo que se está diciendo, lo que puede pasar, qué está sintiendo el venezolano con dos invitados. Miguel Romer, analista político, y también está Negar Granado, abogado de inmigración. Voy a comenzar con Miguel. Miguel, estamos viendo un tema que para algunos venezolanos pudiera traducirse en una nueva negociación tipo Barbados, tipo Noruega, en el que el venezolano de a pie queda por fuera y los políticos, los que han destruido el país en el chavismo y algunos opositores que por ahora siguen señalados, tienen las riendas del país a nivel político interno. ¿Qué dices? Mira, bueno, primeramente, buenos días, buenas tardes para todos. ¿Qué te puedo opinar yo de esto? Hay una total desconexión entre la necesidad real de la sociedad que está ahorita pasando por la situación que está pasando en Venezuela, dado los terremotos y todo lo que ocurre, y la realidad de estos políticos que están definitivamente pendientes o mirando, dirigiendo su atención a un tema que en este minuto no cobra relevancia, porque ¿qué vamos a hacer en Venezuela con elecciones en este minuto? O sea, la Claro, prioridad es otra. a, No le a- estoy a- dando, aquí hay un tema no le estoy dando, importante. Miguel, perdona que te ajá. interrumpa, hay un tema interesante e importante. Los venezolanos están cuestionando, incluso el sector opositor, señalando al presidente Trump como el villano, porque se está adueñando el país, se está adueñando los recursos, y ahora creo que en las tres fases, que a mi entender van a ser paralelas, va a comenzar la discusión de esas elecciones que no van a ser ahora. Ya Dinora Figuera lo aseguró en una entrevista ayer en la radio venezolana, que en diciembre presentarán los primeros papeles. Ahora, están complaciendo desde la administración Trump para que la población se quede tranquila. Mira, Trump no es el que se está adueñando de esto. Sí, yo creo que sí, hay una especie de válvula de escape. Vamos a permitirle a la sociedad pues que pruebe un poco de lo que ellos creen va a ser la solución. Todos sabemos que no lo va a hacer. Y de algún modo están tratando de enfriar esa tensión. Lo que la sociedad venezolana no está viendo es que Donald Trump sí, ciertamente están aprovechando los recursos del país, pero no los están sacando de gratis, como así lo hacían los cubanos, los chinos, los rusos. Lo están haciendo pagándole las facturas directamente al gobierno y con un tutelaje cuya Contraloría en teoría va a evitar que haya un dispendio o un robo, para hablarlo con todas sus letras, de los recursos que se puedan obtener producto de ese petróleo. Pero definitivamente, en mi opinión, los Estados Unidos, más allá de lo que ellos quieren con respecto a los recursos que Venezuela le puede proveer, Estados Unidos está haciendo un aporte importante a nivel económico a la industria petrolera, pronto, si Dios quiere, a la industria de la minería, eh, la industria eléctrica que la quiere recuperar. Entonces, no lo están haciendo de gratis, señores. Esto es un sistema, esto es un aporte pagado en dinero contante y sonante que está ingresando en las arcas de Venezuela. Obviamente, ya Venezuela no va a tener la autonomía de podérselos gastar como le venía dando a ellos su real gana. Y ahora pues tenemos Contraloría, pero por el otro lado también tienes que sumar toda la ayuda que Estados Unidos está haciendo en los actuales momentos para paliar la situación de la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Negar, Entonces yo no veo. ahora quiero la lectura de Negar Granado, no sé si es parecida, y decirme si notas alguna diferencia realmente con oportunidades anteriores. Estos políticos, escuché esta mañana cuando conversamos en la preproducción, los consideran todos manchados, incluso Dinora Figuera, una diputada que desde el 2015, como dije al principio, fue electa por voluntad popular por el pueblo, pero han pasado 10 años sin hacer absolutamente nada, cobrando un dinero y tiene señalamientos. Escuché la frase siguiente: son Alibaba y los 20 ladrones. ¿Qué dice el abogado Negar Granado? Y lo primero que tenemos que entender es que efectivamente las tres fases se están viniendo, se vienen cumpliendo. La fase establecida por el secretario de Estado Marco Rubio se viene cumpliendo en paralelo. Fase de estabilización, fase de recuperación y fase de transición. Hay algo que me llama poderosamente la atención, que es la cohabitación
tanto de la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, que es una Asamblea Nacional que de alguna u otra forma está ahí no por voluntad popular, y la de la Asamblea Nacional del año 2015. Ahora, ¿quiénes van a ser por parte de la Asamblea Nacional del año 2015? ¿Quiénes van a ser los elegidos? Esos 10 que se van a sentar en la mesa, encabezado por Dinora Figuera, para poder llegar a un consenso para una transición democrática y pacífica. Y eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cuál es la finalidad de esta mesa? Lo otro que tenemos que entender es que definitivamente, como lo decía hoy el senador Rick Scott, y como lo decía de alguna u otra forma también María Elvira Salazar, definitivamente no hay condiciones para hacer unas elecciones que sean democráticas y transparentes en este momento en Venezuela. Lo que significa que cualquier negociación a la que se llegue en esa mesa va a ser una negociación que no incluye un proceso de elecciones. Me llama todavía más la atención de que hay personas señaladas por corrupción, por malversación de fondos, por hechos ilícitos que están formando parte de esta mesa. Y cuando hablo de esas personas son Dinora Figuera por un lado y Jorge Rodríguez por el otro. Entonces, estamos repitiendo el tema de Barbados o el tema de Noruega. Pudiera ser hoy en día auspiciado por los Estados Unidos como interlocutor, y más allá de eso, un protectorado por parte de los Estados Unidos. Creo que Estados Unidos ha dado unos pasos bien interesantes cuando, después de sacar a Nicolás Maduro del poder, consideró de que tenía que brindarle de alguna u otra forma control a los ingresos de Venezuela. Y ese control, esa Contraloría, como lo decía Miguel Romer, es súper interesante. Y más en este momento, estamos post una tragedia natural, post un recibimiento de ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria no solamente en materiales, es una ayuda humanitaria también en dinero. ¿Cómo van a invertir ese dinero? ¿Quién va a ser el responsable de rendir cuentas el día de mañana? ¿Va a ser la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez o va a ser la Asamblea Nacional de Dinora Figuera? Y es una pregunta que hoy en día me queda en el aire. La desilusión, Miguel Romer, es muy grande del venezolano, lo que va leyendo uno en las redes sociales, las posibilidades que tienen. ¿Por qué? Porque los resultados de esas mesas de negociación que ya hemos mencionado previamente, Barbados, Noruega, etcétera, son más de lo mismo. El pueblo hundido en la miseria provocada por un régimen. Aquí hay un factor diferente, Miguel. Está el presidente Donald Trump. ¿Pudiera fallar en su mesa geopolítica de visión sobre Venezuela, que además no es solo hacerse de las riquezas o comprarlas, sino un tema de seguridad, un tema de limitar a los enemigos que hacían vida en este territorio? Mira, yo no creo que ellos estén errando en la estrategia que están manejando con respecto a limpiar a Venezuela de todas estas relaciones de criminales que se han hecho parte del país. Estamos hablando de toda esta gente iraní, rusa, bielorrusa, gente que ha tenido acceso a pasaportes legítimos, ni siquiera hablando el idioma, con lo cual ha despertado todas las alarmas de cuáles son los sujetos que pudieran estar portando un pasaporte venezolano, pero que realmente tienen orígenes distintos y que pueden traer récords criminales que pueden afectar obviamente la seguridad nacional de los Estados Unidos y de los países circundantes. Ya nosotros todo eso lo hemos visto a través de el famoso Tren de Aragua y todas estas cosas que han venido ocurriendo. Ahora, con respecto a lo social, ¿cuál es la prioridad de Estados Unidos? Estados Unidos, todos lo sabemos, es un país que basa sus políticas en un pragmatismo en beneficio del pueblo estadounidense. Entonces nosotros no podemos pretender que ellos van a hacerse 100% responsables del drama social que nosotros como venezolanos estamos pasando en aquel país. ¿Qué Eh, ocurre? Que va a tomar tiempo. Definitivamente va a tomar tiempo y lo que está haciendo Estados Unidos es sentando a los protagonistas del desastre, a los que dilapidaron, acabaron, cercenaron, se robaron y volvieron papilla ese país. Entonces, siéntense ahora y resuelvan. Están sentando, que para mí al final es una reunión entre Estados Unidos y los ladrones que están allá, porque sean de un bando, sean del otro, para mí siguen siendo la misma careta, es la misma gente. Simplemente unos eran rojos y otros eran azules,
pero formaban parte del mismo equipo. Pero pareciera negar que esto que está diciendo Miguel es interesante. Pareciera una jugada maestra del presidente Donald Trump. Es problema de ustedes. Nosotros estamos haciendo un tutelaje y estas razones, que ya las expliqué también anteriormente, pudiera, te repito la pregunta que le hice a Miguel, salirle algo mal al equipo del presidente Donald Trump. Inmediatamente ocurrió ayer, y te voy a agregar esto a la pregunta, sale Marco Rubio ratificando: yo soy el que estoy liderando esto. Nosotros, Estados Unidos, estamos llevando a cabo ello. Pero el punto de vista de Miguel es interesante. Pueden ser señalados de ladrones, nosotros no los vamos a responsabilizar, pero ellos son los que tienen que arreglar su país a nivel social, a nivel de genética social. Sí, definitivamente Estados Unidos no ha podido, más allá que un tutelaje o un protectorado, llevar adelante una política para la estabilización y la recuperación, buscando una transición política hacia la democracia. Pero no es Estados Unidos el que está dirigiendo directamente el país. Estados Unidos, y lo vuelvo a decir, Alejandro, con mucha responsabilidad, los responsables de lo que se está viviendo hoy en día en Venezuela somos los venezolanos, no son los ciudadanos americanos, no son los cubanos que están en el sur de la Florida, somos los ciudadanos venezolanos que tuvimos la oportunidad de elegir mejor a un presidente y lo que hicimos fue elegir a un dictador, un tirano que lleva 27 años dañando a Venezuela. Creo que geopolíticamente para Estados Unidos es muy interesante lo que pudiera llegar a pasar en Venezuela porque significaría la estabilización de la región, significaría acabar con los grupos de narcotráfico, significaría dejar de que no se inunde de narcotráfico a los Estados Unidos, que cese un poco lo que es este foro de Sao Paulo o esta izquierda trasnochada que operó en Sudamérica. Nosotros no podemos ver nada más el caso de Venezuela, tenemos que ver con pinza también el caso de Colombia. ¿Qué está pasando hoy en día con Colombia? Si Gustavo Petro está dispuesto de entregarle y hacer la transmisión de mando de su presidencia a Abelardo del Espriella como candidato electo a presidente de Colombia. Y eso traería como consecuencia salir de esa izquierda trasnochada, por lo menos de Colombia. Ya vemos que cambió en Chile, vemos que Keiko Fujimori en Perú ganó las elecciones, que es una candidata de derecha. Entonces, vemos que hay un tiempo de cambio en Latinoamérica, pero no sabemos qué va a pasar con Venezuela. Yo no estoy convencido al 100% de que las cosas sean como la está pensando el Departamento de Estado, sean así tan fácil. Son 27 años enquestados en Venezuela de un socialismo que ha sido mal interpretado y que de alguna u otra forma el venezolano se ha dado a la tarea de que le resuelvan y le asistan con toda y cada una de las cosas que necesita. O sea, si se me cayó la casa, el Estado tiene que hacerme una casa o darme una casa. Si no tengo que comer, bueno, ya estoy acostumbrado a que sea el Estado el que me dé una bolsa CLAP con gorgojo. Si no hay trabajo, bueno, el Estado tiene que crear fuentes de empleo a través de las empresas del Estado o de los ministerios del Estado. Entonces, estamos masificando un Estado que no tiene la capacidad de cumplirles a todos. Y eso lo trae como consecuencia el socialismo o el comunismo malentendido. El liderazgo, Miguel, de María Corina Machado pareciera estar en picada. Fíjate que en esta ecuación no ha sido tomada en cuenta. Después de los hechos ocurridos en las últimas horas, ella convoca una reunión con Edmundo González y habla de que van a reunirse los factores políticos para entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué crees que queda por fuera, que es la sensación que tenemos, y que ha llevado al presidente Donald Trump a desmantelar esa organización criminal con los propios criminales? Mira, María Corina lamentablemente ha demostrado en la acción que todas las palabras, todas las promesas, todas las capacidades que ella decía tener realmente no existían. Si nos vamos a la época de las elecciones de Edmundo, ella decía que el 80% de los militares estaba con ella, lo cual resultó ser una mentira porque ningún militar salió al día siguiente a tratar de cobrar sí o sí la revancha electoral porque Edmundo había ganado. Eso por una parte. Por el otro lado, María Corina se ha sentado, para mí de manera errada, con todos estos politiqueros que han sido parte del problema durante los últimos 27 años del gobierno comunista, pero a eso le podemos endosar 40 años más
más la democracia o la democracia medias que tuvimos nosotros en el país. Entonces, por otro lado, existen algunas denuncias también de los grupos de María Corina relacionados con temas de corrupción, de malos manejos, y todo eso le empaña a ella su protagonismo. Por otro lado, y eso es una opinión muy personal, María Corina no puede seguir tratando a los venezolanos, no sé si puedo decir alguna palabra aquí, como si fuéramos una manga de pendejos, y tratándonos así con las manitos recogidas, diciéndonos que todo es paz y amor, cuando en Venezuela lo que hace falta es una mano dura que ponga orden en aquel país. Un poco yendo hacia atrás, en el año 71, 73 en Chile, sacaron al comunista que se suicidó, Dios mío, se me fue el nombre ahorita de la cabeza, pero Estados Unidos tutela a Chile, entran los Allende. Chicago Boys, Allende, Ujú. exactamente. Entra Pinochet, que es una mano dura, y durante 18 años construyó el Chile que hoy en día para mí es vanguardia en Latinoamérica de modernidad, de economía, de estabilidad, que no hay una justicia plena, porque en Chile hay mucha desigualdad, porque hay un clasismo, pero el Chile del año 73 al Chile del año 2026 es un abismo en el desarrollo que logró. Lo lograron con manos suaves, con las manitos juntadas y rezando el rosario. No, señor. Pinochet tomó decisiones muy duras. Pinochet le dijo a la gente, señores, les doy tres opciones. Se quedan en este país, se olvidan de la política y construimos un Chile nuevo. Se quieren mantener en la política adversándome, vivos, se van de este país. Y si se quedan en la política viviendo en este país, van a estar bajo tierra. Y lo cumplió. Entonces de allí, ¿qué surgió? Hubo injusticia, sí, seguramente hubo injusticia, pero lograron al mediano largo plazo el propósito de crecimiento y estabilidad que Chile necesitaba. Eso es definitivo. Y Solo hay fíjate, que ver. Negar, que cuando uno analiza la responsabilidad del pueblo venezolano, llega hasta un punto tan alto que hemos escogido unos liderazgos, entre ellos Voluntad Popular, Primero Justicia, Enrique Capriles, que ganamos unas elecciones en algún tiempo, se negó a hacerla, ahora está pasado al bando del oficialismo. Después Manuel Rosales, Guaidó con el interinato 1.1, pero esta misma gente a la que se apostaba de manera ciega, simplemente descargando en ellos la posibilidad de tener un cambio, hicieron negocios detrás de bastidores, se apropiaron supuesta y alegadamente de dineros e incluso ayudas de Estados Unidos a través de la USAID por medio de algunas organizaciones no gubernamentales, ONG, pero esas mismas agrupaciones políticas, Voluntad Popular y Primero Justicia, van a estar sentadas en esta mesa de 20. María Corina queda por fuera, 20 Venezuela, pero no hay diferencia entre unos y otros, ¿o sí? No, no hay ninguna diferencia. Y lo primero que tenemos que entender es que Venezuela continúa primero con un régimen oprobioso dentro de Venezuela. Vemos las denuncias de los rescatistas que le impedían de alguna otra forma hacer denuncias sobre la manipulación de la tragedia. Y vemos por afuera que tampoco existe una coherencia con lo que es la responsabilidad del Estado para la atención de la tragedia, lo que significa que estamos hablando de que son las mismas personas, son los mismos actores que actuaron tanto en Noruega como en República Dominicana. Entonces, creo y estoy convencido de que lamentablemente María Corina no puede estar en la ecuación porque no forma parte de ellos, a pesar de que quisiera, no forma parte de ellos. 20 Venezuela no forma parte de la plataforma unitaria democrática, que es con la que pretenden trabajar. Pero adicional a eso, María Corina Machado tampoco está reconocida por los Estados Unidos como la presidenta o de alguna otra forma la candidata o la presidenta electa, lo que trae como consecuencia que no forme parte de esta ecuación. En esta ecuación forma parte tanto el que está dentro de Venezuela, administrando y gobernando, Delcy Rodríguez y su hermano, y la Asamblea Nacional que está reconocida como electa popularmente, la del año 2015, que también está manchada con actos de corrupción, porque tenemos que reconocer que Dinora Figuera es el actual presidente de la Asamblea Nacional, pero el anterior era Juan Guaidó, quien terminó siendo señalado por la dilapidación de la ayuda humanitaria que llegó a Venezuela en el año 2019. Entonces, no estamos hablando de que son personas trigo limpio, son personas que están vinculadas con actos de corrupción y que María Corina Machado no está inscrita en la plataforma unitaria democrática. Me llama
poderosamente la atención, que hoy en día quisiéramos tener una continuidad, una posibilidad de llegar a un proceso democrático que dé fin a esta tiranía y esta dictadura, pero creo que lamentablemente no lo vemos en el panorama de manera Eso no. clara ni siguiente. Sí, bueno, y es la preocupación. Ya para finalizar, Miguel, les voy a hacer un par de preguntas a ambos. Una última pregunta. Esta luz al final del túnel que comenzamos a distinguir a partir del 3 de enero, ¿pudiera permitir que Estados Unidos consolide sus planes, que los ha tenido, repito, insisto, en materia de seguridad? Para ello está trabajando, se había convertido en un foco, ya ustedes también lo mencionaron, Tren de Aragua y todos los grupos que hacían vida allí que pretendían pues desestabilizar a esta nación. ¿Se apagará, volveremos, retrocederemos o tienes alguna expectativa diferente a pesar de los pesares? Mira, mientras tengamos al frente a esta dupla, que al final no es una dupla, que son parte de un mismo grupo de opositores, supuestos opositores y gobierno interino ad hoc, designado por el tutelaje americano, tratando de remar para lograr algo en Venezuela, yo creo que no se va a lograr nada. Por el contrario, ellos están simplemente jugando a que el tiempo permita que haya un cambio de administración en el gobierno americano y ver si se pueden salir con la suya. Yo no veo esa mano dura, yo no veo esa dirección férrea, que sí la tiene por supuesto el gobierno americano, pero si ellos no quieren involucrarse socialmente en el tema del el tejido venezolano, del tejido social de nuestro país, difícilmente con esta gente vayamos a lograr algo distinto a lo que ya está. Es mi Déjame opinión. preguntarte, Miguel, porque hablando de ese tejido, sería una injerencia, sería Estados Unidos entrando lo que piden muchos clamor frente a la frustración, que seamos un Estado 51. Estados Unidos no va a hacer eso, aunque nos convenga a nosotros los venezolanos ser parte, como Puerto Rico, de esta nación. No va a ocurrir, porque es que no hay el interés o tampoco es fácil hacerlo, Miguel. Mira, entiendo que a nivel legal aquí no es fácil porque tendría que ser aprobado, tiene una serie de implicaciones legales, aprobación del Congreso, etcétera, pero yo creo que a estas alturas, y visto lo visto, todos y cada uno de los venezolanos que tenemos algún sentido común deseamos fervientemente que eso se pudiera lograr, aunque sea una utopía, aunque sea un estado asociado, como lo es Puerto Rico. Sí, definitivamente hace falta esa mano dura, definitivamente los que están ahorita manejando el gobierno interino ni los que pretenden llegar a una democracia van a tener la capacidad ni la mano firme que se necesita para poder enderezar el rumbo de Venezuela, porque tenemos 27 años acostumbrados a ser mendigos. Tenemos 27 años acostumbrados, como lo dijo Negar, a que nos den una bolsa de comida. Tenemos la mano estirada ahora esperando que el gobierno nos resuelva el problema de las viviendas, igual que pasó en el 99, pero multiplicado exponencialmente, porque este fue un terremoto que, en mi humilde opinión, puede tener cientos de miles de muertos y seguramente, como lo hicieron en el año 99, lo van a ocultar. Bueno, Entonces, y pareciera que lo están haciendo. Negar, finalizo contigo. La libertad para los venezolanos está lejos. ¿Esto qué implicaría también para el tema Cuba, que iba a ser el próximo, según los planes del presidente Trump, que hace minutos anunciaba una cadena y probablemente haría anuncios al respecto de Latinoamérica y estas naciones? Tema libertad. ¿Cómo lo ve Negar Granado para tu país de origen, nuestro país de origen? Mira, para mí muy difícil porque son 27 años de un cáncer enquistado que queremos que se solucione en menos de un año. El proceso de transición es un proceso inmediato y adicional a eso debemos entender de que esa idea de la solución magnífica de convertirnos en el Estado 51 no es la solución al problema de Venezuela, porque la solución no es solamente política, no es solamente económica, es una solución social donde tenemos que volver a crear un ciudadano que se adapte a los designios del Estado, que se adapte a las normas, que las haga cumplir, que no sea anárquico. Entonces, son 27 años donde hemos sido pisados, donde se ha permitido la anarquía y la reconstrucción y la vuelta a la democracia de Venezuela creo que tardará muchos años más. El Departamento de Estado, el Comando Sur, en su momento determinó
que por cada año de revolución que existía se requerían 2 a 3 años de recuperación integral, lo que significa que pudiéramos estar hablando por lo poco de 25 a 30 años para poder recuperar a Venezuela y ver una Venezuela próspera, democrática, con instituciones que valgan, con instituciones que salvaguarden los derechos de los ciudadanos, donde no sea un Estado todopoderoso en contra del ciudadano, sino que sea un Estado que le permita al ciudadano tutelar sus derechos, que muchas veces es el Estado quien los termina violentando. Muchísimas gracias a Negar Granado, abogado, y también al analista Miguel Romer. Señores, ha comenzado, aunque realmente veremos sentados a estos dos grupos, los azules y los rojos, el 1 de agosto, trabajando en lo que será el tema político que lleve a la culminación de la tercera fase planteada por la administración del presidente Donald Trump. Serán días, semanas, meses largos en los que tenemos que seguir luchando para pedir libertad verdaderamente, no migajas. Tenemos que dejar de ser mendigos. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Alapata, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Alapata representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Alapata, construyendo futuro para Miami.